Hola, buen martes, espero que hayan descansado este gran fin de semana y comencemos de nuevo a estudiar poco a poco para la PAES otra vez. Hoy hablaremos de la semejanza de triángulos y el teorema de Euclides, que es una consecuencia lógica de la semejanza. Partamos por la definición de la semejanza de triángulos. Dos triángulos van a ser semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos interiores correspondientes tienen la misma medida. O sea, traten de imaginarse esto. Cuando eran congruentes, eran exactamente iguales. Pero si sus lados son proporcionales, ¿cómo se van a ver estos triángulos? Bueno, generalmente lo vamos a ver con la misma forma, pero con distintos tamaños. ¿Sí? Exactamente la misma forma, pero con distintos tamaños. Entonces, para que sean semejantes, lo que tiene que pasar es que sus ángulos interiores tengan la misma medida, o sea, el ángulo A con el ángulo A', el ángulo B con el B' y el C con el C', sean exactamente iguales y los lados tienen que ser proporcionales, es decir, tiene que haber una razón entre los lados. Y esta razón es muy simple, son los lados correspondientes. AB es a A'B', BC es a B'C' y AC es a A'C'. A esta razón se le llama razón de semejanza. ¿Sí? Si no se acuerdan de razones y proporciones, les voy a dejar aquí la clase que hicimos en el eje de números. Esto va a ser muy importante para trabajar los ejercicios porque vamos a ocupar las propiedades y el cálculo de la regla de tres simple. Ahora, igual que en la congruencia de triángulos, la notación de que dos triángulos son semejantes es con este símbolo y la forma en que anotamos las letras aquí nos va a indicar cuáles son los lados correspondientes, es decir, que AB corresponde con A'B', que BC corresponde con B'C' y que AC corresponde con A'C'. Además que el ángulo A corresponde con el A', el B con el B' y el C con el C'. Aquí, obviamente, como usamos las primas para anotar los vértices, es muy simple de ver, pero en algunos casos vamos a tener letras distintas. Entonces, esto nos permite poder volver a los triángulos desde la notación de semejanza. Al igual que con la congruencia, existen criterios de semejanza de triángulos que nos permiten hacer el cálculo un poco más fácil. Generalmente podemos verlo, por ejemplo, con el lado, 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 donde si encontramos la proporción entre los lados, es decir, que los tres pares de lados correspondientes son proporcionales, es decir, si puedo establecer la relación de que AB es a A'B', como BC es a B'C', como AC es a A'C', ¿sí? Si de alguna manera puedo llegar a esta proporción, entonces los triángulos son semejantes. No es necesario que vea los ángulos, porque con los lados proporcionales ya puedo establecer esa relación. Otro criterio de semejanza es el LAL. Si tengo dos lados proporcionales y el ángulo que está entre ellos es un ángulo de igual medida en ambos triángulos, entonces también puedo establecer que los triángulos son semejantes. Es decir, si puedo tener que AB es a A'B', como BC es a B'C', sin contar a C, pero tengo que el ángulo que se forma en B' y en B tiene la misma medida, entonces los triángulos son semejantes. Y por último, el más usado, este es el que más vamos a usar de todos, es el ángulo-ángulo. En realidad es ángulo-ángulo-ángulo, tres ángulos. Si puedo encontrar que los tres ángulos son de igual medida, entonces los triángulos son semejantes. Ahora, como los tres ángulos suman 180, si tengo dos ángulos que tienen la misma medida, el tercero tiene que tener la misma medida para que se cumpla esta propiedad. Por lo tanto, si puedo encontrar dos ángulos que sean de igual medida entre dos triángulos, ya puedo establecer la semejanza. Es decir, basta con decir que el ángulo ABC, o sea, el ángulo B, es congruente con el B' y que el ángulo BAC y el B'A'C' o ángulo A y el ángulo A' son congruentes, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes. Es muy, muy sencillo y como les dije, es el que más vamos a usar. Solo encontrar dos ángulos es mucho más fácil. Ahora, si dos triángulos son semejantes, teniendo en cuenta que ya lo son semejantes, aparte de que sus lados son proporcionales y sus ángulos son de igual medida, se cumplen algunas propiedades. La primera
es que la razón, le vamos a llamar K, es la razón de semejanza, cumple algunas propiedades con el área y el perímetro. Específicamente, el perímetro de los triángulos tiene la misma razón. Es decir, si comparamos el perímetro del triángulo ABC, fíjense que aquí tenemos los lados de ABC primero, arriba, y lo comparamos con A'B', C', entonces se mantiene la razón de semejanza. Pero, si estamos hablando del área, entonces se eleva al cuadrado la razón. Es muy sencillo. Es decir, si por ejemplo tuviéramos que este triángulo tiene un área de 5 unidades al cuadrado y sé que este lado mide 10 unidades y este lado mide 2 unidades, ¿sí? Se sabe entonces que el área de cuánto va a ser el área de este triángulo de aquí. Esto es lo que vamos a buscar. Yo sé que el área del triángulo ABC es al área del triángulo A'B', C', como razón que se va entre los lados, pero al cuadrado. Es decir, la razón entre BC, que es el que conozco, y B', C', pero al cuadrado. Es decir, si reemplazo los valores que conozco, el triángulo ABC, el área es 5. El área del triángulo A'B', C' no lo conozco, le voy a llamar simplemente A. Es a una razón al cuadrado, donde BC es 10 y B', C' es 2. Resuelvo. Tengo que 5 es a 10 dividido en 2 es 5, al cuadrado sería 25. Despejamos A y nos queda que 5 sobre 25 es igual a A. Lo que hice fue multiplicar por A y dividir entre 25. Entonces puedo simplificar, me quedaría que A es igual a 1/5. Por lo tanto, el área del segundo triángulo sería 1/5 de unidades al cuadrado. Y listo. Entonces, lo mismo podemos hacer con el perímetro, pero con el perímetro se mantiene la constante de semejanza. Teorema de Euclides. Les había dicho al principio que el teorema de Euclides es una consecuencia de la semejanza. Y para poder establecer este teorema, lo que hacemos es trazar la altura correspondiente a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Es decir, este teorema solo funciona en triángulos rectángulos. Y vamos a trazar la altura CD y por lo tanto aquí se forma un ángulo también de 90 grados, ¿ok? Que va a ser para los dos lados de 90, obviamente, porque estos suman 180. Tenemos entonces que esta sería la altura H. A este segmento DP le vamos a llamar P y al segmento AD le vamos a llamar Q. Todo este lado AB sería la hipotenusa C. Y los otros dos catetos les vamos a llamar según su vértice opuesto, es decir, este va a ser el lado A y este va a ser el lado B. Teniendo todos los elementos, vamos a establecer una semejanza entre el triángulo ABC, es decir, el triángulo más grande, ABC, con el triángulo ACD. ACD, me refiero a este triángulo de aquí. Y lo vamos a hacer a través del criterio A. Vamos a pensar que el ángulo ABC es alfa y que el ángulo BAC es beta. Yo lo que sé es que alfa más beta tiene que dar 90 grados porque más 90 me dan 180. Entonces, 90 más beta, ¿cuánto tengo que sumarle para que me dé 180? O beta más cuánto tengo que sumar para que me dé 180. Eso quiere decir que este ángulo de aquí también es alfa. Y por lo tanto, el de al ladito es beta. ¿Sí? Teniendo esto claro, tengo dos ángulos que son exactamente iguales entre el triángulo ABC y el triángulo ACD. Por lo tanto, son semejantes. Si estos dos triángulos son semejantes, entonces sus lados son proporcionales. Específicamente, vamos a tomar la proporción que dice que la hipotenusa C va a ser a la hipotenusa del triángulo más pequeño, que sería B, como el cateto B del triángulo mayor
va a ser al cateto del triángulo menor, que sería Q. De esta proporción puedo despejar b al cuadrado, o sea, multiplicando cruzado, b por b, b al cuadrado y c por q, qc o cq, lo que nos da la primera igualdad que se cumple en el teorema de Euclides, que es que el cateto al cuadrado es igual a su proyección sobre la hipotenusa, que es q, por la hipotenusa. De la misma manera, vamos a establecer una correspondencia entre el triángulo CDB y el triángulo ACB. Son semejantes también porque tienen los mismos ángulos, alfa y beta, alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta, alfa y beta. Los tres tienen los mismos ángulos, por lo tanto son semejantes. Ahora, la semejanza está establecida entre estos términos, por lo tanto, el lado AB, o sea, la hipotenusa, corresponde con CB, que es la hipotenusa del menor, AC corresponde con CD y BC con BD. De ahí podemos sacar la siguiente proporción. AB es a CB como CB o BC es a BD. Y ahí se han reemplazado los términos de cada uno. Si multiplicamos cruzado, A por A es A al cuadrado y nos quedaría que es P por C. Entonces se cumple que el otro cateto al cuadrado también es igual a su proyección sobre la hipotenusa por la hipotenusa. Y por último, vamos a establecer una correspondencia entre este triángulo y este triángulo, que también tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, son semejantes. Y si son semejantes, entonces AC es a CB, como CD es a BD, como AD es a CD. Y de ahí podemos tomar esta proporción. AD es a CD, o sea, AH, como CD es a BD. Por lo tanto, h al cuadrado es igual a p por q. Es decir, la altura correspondiente a la hipotenusa de un triángulo es el producto de las proyecciones de los catetos, es decir, la división que hace la altura en la hipotenusa. Dicen ustedes, ¿para qué nos sirve tanta cosa? Bueno, si yo tengo un triángulo, vamos a hacer un triángulo rectángulo aquí rapidísimo, donde aquí está nuestro ángulo recto y trazo la altura, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, que la altura mide, no sé, 5, que este trocito de aquí mide 4, y este cateto de aquí, no sé, sería 8, por ejemplo, no sé. Entonces, lo que yo puedo saber, por ejemplo, con esta información no puedo encontrar ni este cateto ni cuánto vale la hipotenusa, pero usando esta información, tengo que 5 al cuadrado es igual a 4 por P inmediatamente. Sin tener que hacer mucho, de aquí puedo despejar cuánto mide P. Sería 25 cuartos. Y con esa información obtengo la hipotenusa, porque la hipotenusa sería P más 4, es decir, 25 cuartos más 4, lo que nos daría 4 por 4, 16. 16 más 25 son 41, dividido en 4. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso sería 41 cuartos. Y con este y este, usando el teorema de Pitágoras, podría encontrar este, o utilizando esta opción, puedo tener que b al cuadrado es igual a q por c. Significa que el cateto al cuadrado es la proyección, que es 4, por la hipotenusa, que es 41 cuartos. Simplificamos y nos queda que b al cuadrado es 41, por lo tanto, b es igual a la raíz de 41. O sea, nos simplifica algunos cálculos dependiendo de la información que tengamos. Y si nos olvidamos de las fórmulas de que b cuadrado es q por c y que a cuadrado es p por c y que h al cuadrado es p por q, entonces podemos establecer las semejanzas entre los triángulos y ver cuáles son los lados proporcionales. Igual funciona de la misma manera. Ejemplo de ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, un grupo de vecinos de una comunidad desea construir una plaza que contenga una zona de juegos,
utilizando un sitio Eriazo disponible en las cercanías de sus viviendas. El sitio tiene forma de triángulo rectángulo y se desea que la zona de juego sea cuadrada tal como se representa en la figura. Si el punto D está sobre BC, ¿cuánto medirá el perímetro de la zona de juegos? Recordemos que el perímetro, independiente de la figura, es la suma de los lados de la figura. Si estamos hablando de la zona de juegos, que sería esto, y que es un cuadrado, esto mide X también y esto también, el perímetro sería 4 por X, es decir, X más X más X más X, 4X. Y para eso necesitamos el valor de X. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Tenemos que el triángulo tiene lados 16 y 9, podríamos sacar la hipotenusa, pero no nos va a dar mucha información porque lo que necesito yo es este cateto. Entonces puedo calcular más o menos cuánto sería esto, porque si le quito a 16 este pedacito X, sería 16 menos X. Mismo caso en este pedacito de acá, todo esto es 9, si le quito el X sería 9 menos X. Y además este triángulo con este triángulo son semejantes. ¿Por qué? Bueno, es simple. Aquí se forma un ángulo recto porque es un cuadrado y el cuadrado tiene todos sus ángulos rectos. Igual que aquí, tenemos un ángulo que es igual. ¿Estamos bien? Y además, como estos ángulos son rectángulos, este ángulo es congruente con este, porque serían correspondientes entre paralelas. Los correspondientes entre paralelas siempre miden exactamente lo mismo, es decir, los que están en la misma posición en diferentes paralelas. ¿Ok? Entonces este ángulo le vamos a llamar alfa, es el mismo que está acá. ¿Sí? Y por lo tanto este también, porque alfa más 90, para llegar a 180 tiene que ser beta, y aquel es la misma suma, por lo tanto tienen que ser beta. Teniendo que los ángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, podemos establecer la correspondencia entre sus lados. Es decir, este cateto, que es 16 menos X, es al cateto X del otro triángulo, de la misma forma que el cateto X de este triángulo es al cateto 9 menos X del otro triángulo. Y esto es una proporción, por lo tanto el producto cruzado se mantiene, es decir, X por X, X al cuadrado, es igual a 16 menos X por 9 menos X. Resolvamos. 16 por 9 es 144. 16 por menos X es menos 16X. Menos X por 9 es menos 9X. Y menos X por menos X es más X al cuadrado. Como tenemos un término que se repite con igual signo, haciendo la misma operación en ambos lados de la igualdad, podemos eliminarlo. O si lo prefieren, restar X cuadrados. Lo que nos quedaría 0 igual a 144 menos 16X menos 9X son menos 25X. Despejamos, nos quedaría que 25X es igual a 144 y por lo tanto que X es igual a 144 sobre 25. Ok, ya tenemos el valor de X, pero necesitamos el perímetro de X. Y el perímetro sería multiplicar el valor de X por 4. Multipliquemos. 4 por 4 es 16. 4 por 4 es 16 más 1, 17. 1, 4 por 1, 4 más 1, 5. 576 dividido en 25. Ok, no está como fracción, así que tenemos que dividir. 576 dividido en 25. ¿Cuánto es? En 57 cabe dos veces, lo que nos indica que por aquí estaría la correcta. 2 por 25 son 50, sobran 7, bajo el 6. Y 25 por 3 es 75, a 76 va 1. Sigo confirmando que esta es la correcta. Voy a seguir nada más solo para verificar aquí. 25 no cabe en 10, 0, agrego un 0, 4 y sobra 0. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C, tal como lo veníamos viendo. Ahora, no es necesario quizás a veces terminar el proceso si es la única opción posible, ¿ok?
En la prueba necesitamos el tiempo, por lo tanto, si ya ven que es 23, por ejemplo, ya podríamos tener esa como alternativa correcta. Y luego, si nos queda tiempo al final de la prueba, revisar y completar la división para verificar realmente que esa sea la respuesta correcta. Pero si se puede, mejor tratar de deducir y dejar tiempo para el final. Y eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido más o menos bien. El, el concepto de semejanza todavía lo vamos a ver de nuevo cuando veamos el resto de figuras. Por el momento quería que entendiéramos bien la semejanza de triángulos porque es la base para todo el resto de semejanzas. Así que tomen los ejercicios que están en la descripción del video, háganlos, prueben sus conocimientos y si tienen dudas, preguntas, consultas, ya saben, me pueden escribir. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y que comiencen una muy, muy buena semana. Chao, chao.